les parece bien, hablamos de las actualidades. Obviamente, hace una semana no teníamos la menor idea y se perfilaba ya el cónclave. No me imaginaba yo que una semana después, o sea, hoy ya pudiéramos proclamar que sí, tenemos papa. Creo que fue una de las votaciones o de las reuniones en el cónclave menos numerosas. No sé si hubo alguna otra de 4 o menos de 4, como fue en este caso, Alejandro. Con, con Ratzinger creo que fueron también 4 o 5, no sé, pero con Francisco fueron 5, ¿verdad? Fueron de hecho Ah, 6. Con Francisco fueron 6, porque en la quinta, aunque ya salió elegido, salió un voto en blanco. Entonces, al salir un voto en blanco, queda anulada esa votación y se hizo una sexta votación en la que ya salieron todos los votos. No, En y el con la caso otra, de Francisco. y con la otra con que si Ratzinger. no se deciden les van quitando la comida, pues ahora sí se apuran, ¿no? Porque antes echaban 2 o 3 meses y todo aquello. No, no, no. ¿Quieres tu sándwich? Pues ahora te va y hay un aguacate, y ahí va poco a poco, ¿no? ¿Cómo ves, Alejandro, que fue fuera de todos los pronósticos, sobre todo los principales? No se barajeaba en lo que podríamos decir las quinielas de los periodistas que creen que todos lo saben. Ujú. Pues el nombre de él estaría en muy segundo término Nadie le y, atinó, ¿no? y en contraparte a esto, pues llama la atención, asombra, que tuvo que ser elegido en muy pocas votaciones, es decir, había un consenso y para mí eso es muy, Sí. pues un signo muy positivo, ¿no? De que había consenso entre los cardenales Se desde llama muy al dedazo, principio. borrego, se llama dedazo. Aquí ya estamos acostumbrados, hombre. Ya estaba Había, señalado. oye, Eduardo, es que hay algo de eso. Claro que sí, Hay un poquito de dedazo, ¿eh? sí, Mira, claro. eh, los únicos Oye, dos. perdón, ahorita que dices eso, no sé si vieron esto de la opinión de los niños, que cómo se elige al Papa. Y el primero dice, con el dedo. Sí, claro. Bueno, Bueno, pues sí, pero está adelante. diciendo que sí hubo dedazo, ¿verdad, Alejandro? Sí, claro, mira, los únicos dos papas en los últimos 200 años que habían salido muy rápido en su votación, porque como que estaba como muy designado quién iba a ser, fue Pío XII, Eugenio Pacelli, que era el secretario de Estado, y Montini, Paulo VI, que era subsecretario de Estado. Esos dos eran muy claros en ese momento, ¿no? Pero todos los demás han requerido mucho más votaciones. En el caso de este papa, eh, fíjate que no era de los más mencionados en todas las apuestas que había, ¿no? Es decir, pero sí estaba dentro de algunos vaticanistas, es decir, gente que realmente está muy metida en eso, sí jugaba dentro de los primeros 5. Lo que estaba en contra de él era su nacionalidad norteamericana, pero sí había una situación muy favorable en relación a él por todo su antecedente. Y concretamente, ¿por qué el dedazo? Porque él había tenido una serie de reuniones con el Papa Francisco y Francisco lo nombró en 2023, ¿cómo se llama cuando los eligen cardenales? Conclave, no, conclave, no. Bueno, como sea. Entonces, lo eligió en 23 y tuvo una serie de entrevistas con él y lo nombró, esto es muy importante, lo nombró prefecto del dicasterio para los obispos, con el objeto de que a través de este
Papa, León XIV, en ese momento el cardenal Prevost, se propusieran los candidatos de todo el mundo para obispos. Es decir, él era la coladera que recibía propuestas de las distintas conferencias episcopales o de los diversos nuncios, y él hacía una revisión de cuáles debían de nombrarse. ¿Por qué esa coladera? Porque el anterior prefecto de obispos, el canadiense Ouellette, había sido de una tendencia muy, vamos a llamarlo, no me gusta el término, muy conservadora. Entonces el Papa quería gente más joven y que tuviera una visión del mundo que se está asomando en el futuro. Entonces, cuando se jubila Ouellette, nombra a Prevost, coincidentalmente los dos de origen francés, ¿no? Y Prevost está nombrado en el dicasterio de los obispos para poder proponer los nuevos candidatos a obispado. Entonces, sí había un señalamiento allí, lo nombró en el dicasterio, inmediatamente lo hizo cardenal y tenía reuniones con él continuamente para los nombramientos de los obispos alrededor del mundo. De manera que había una situación allí muy, muy concreta. Ahora, además lo nombró presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Entonces tenía dos puestos, la prefectura de obispos y la presidencia de la Comisión Pontificia para Latinoamérica, de la cual los dos subdirectores o vicepresidentes, uno es mexicano, laico, Rodrigo Guerra, y una es argentina, laica, de apellido Cuda, no me acuerdo el primer nombre. Entonces, está muy interesante que uno era mexicano, una era argentina, y el jefe de ellos es el actual papa, el nuevo papa. El dicasterio del bienestar, está clarísimo, Alejandro. Si no clarísimo, cuando menos sí hay señales, sí hay huellas, ¿eh? Sí hay huellas. Sí, pues estaba. Ya sabía yo que había una mano morena por ahí. Ay, no, eso lo que deben de evitar, que entre la mano morena. La visión del PRI sigue corriendo a través del mundo, ¿eh? Sí. Oye, Pues me llama era el la más atención joven que de todos, de sí, los que acababan de nombrar. ¿Qué tenía, 3 años? No, 2 años y medio o cosío. No, ya No mayor de llegaba a 2 edad, años. como Memo. No llegaba No, a 2 años. pero que lo Cardenal. habían nombrado. De cardenal, ahora creo que fue en el 23. me llama la atención que Bien. ahí intervienen dos laicos. Esto del laicismo es también sugestivo, ¿no? ¿O siempre ha sido así? Pues no ha sido así. Lo que sucede es que el Papa Francisco, al nombrar a una serie de laicos en distintas posiciones, nombró muchos y muchas, trata de darle una carta de acreditación al Concilio Vaticano II. Recuerden que las dos características del Concilio Vaticano II fundamentales son el papel de los laicos en la nueva recristianización y el diálogo en lugar de la condenación, es decir, el diálogo y la misericordia con el objeto de acercarse al otro y poderlo evangelizar. Entonces, son esas dos características y una de ellas, el nombramiento de laicos. Obviamente el Papa Francisco trató de darle mucho auge. Concretamente, este Papa nuevo tiene un tema muy interesante porque además de que es un pedazo latinoamericano, vivió 25 años como misionero en el Perú y como obispo en Chiclayo, al ser norteamericano, se mete esto es muy interesante, miren, hay tres cleros que tienen grupos
muy conservadores dentro de la iglesia. El norteamericano, principalmente, el polaco y el alemán. Entonces, con el alemán allí en este momento, pues hay una discusión muy fuerte entre un sector más progresista y un sector más conservador. En el clero polaco hay una serie de problemas ahí que no me voy a meter. Y en el clero norteamericano, siempre decían los norteamericanos, es que no nos comprenden. El italiano no me comprende, el polaco no me comprende, el alemán tampoco, el argentino tampoco. Pues resulta que ahora hay un gringo al que no le pueden decir no me comprenden. Esta es una cuña interesantísima que se va a venir en el futuro, a corto plazo, en donde la influencia de este papa dentro del clero norteamericano va a ser muy importante. Ahora, ¿por qué es importante el clero norteamericano? Yo creo que eso es por varias razones. La primera es el cuarto país con más católicos. De hecho, es el tercero con más católicos. Son Brasil, México y Estados Unidos. Y luego Colombia. Número dos, es el país más rico en cuanto a aportaciones al Vaticano. Pero número tres es el que tiene el mayor número de católicos preparados que han ido a universidades y escuelas católicas. Les recuerdo que el sistema católico de colegios de Estados Unidos es más grande que todos los colegios de Europa católicos juntos. Y por último, una cosa que para mí en lo personal es muy importante y de ahí México debería de tomar ejemplo. El católico norteamericano es muy participativo y él es el que creó ese sistema de colegios católicos y es el que aporta dinero y es el que participa en las discusiones y es el que participa en la política. En este momento, de los 9 ministros de la Corte, 6 son católicos. Una tercera parte de todo el gabinete de Trump es católico, incluyendo el vicepresidente. Entonces, hay una situación que aquí hemos completamente descuidado, porque la política es para los sucios, no es para la gente decente, puras babosadas, ¿no? Entonces, vean en manos de quien ha estado la política desde hace siglos. Entonces, allí sí participan. Es por eso que el catolicismo norteamericano puede ser tan importante. Sin embargo, está fracturado. Hay lo que se llama el catolicismo de primer piso y el catolicismo de la planta baja. El catolicismo del primer piso es el catolicismo tradicional católico de origen fundamentalmente europeo. Y en ese catolicismo está habiendo una facción muy conservadora y una facción que está dejando el catolicismo. Y luego está el de la planta baja, que son los hispanos, es la nueva inmigración, que es fundamentalmente muy apegada al Papa y muy guadalupana. Entonces, vean todo el panorama del catolicismo norteamericano, en donde este Papa va a incidir enormemente. Es una cosa muy interesante. A este respecto, Alejandro, hablando de los católicos y la política católica norteamericana, ¿cómo que interpretas o ves la intervención, la última visita que hizo Vance, el actual vicepresidente de Estados Unidos, que era protestante y que se convirtió al catolicismo y que por otro lado, pues ha manifestado puntos de vista eh, pues bastante cuestionables respecto a lo que debe ser la misericordia, porque parece ser que hay sujetos que son dignos del amor, que tienen privilegios y en ese sentido lo encamina hacia
el rechazo a la inmigración, porque primero hay que ver por los propios americanos y después los inmigrantes católicos pues son de segunda o de tercera clase y entonces hay que expulsarlos. Ahí hay un choque con Prevost, ¿no? Pero ¿cómo interpretas tú el papel político de Vance, que se dice, bueno, se convirtió al catolicismo, según No, no se dicen? dice, él es católico, hay que reconocer, él es católico, es decir, no hay que caer en las cuestiones de blanco y negro, sino la situación siempre gris, Yo, en donde yo te provoco. indudablemente es católico y es un católico sincero. Sin embargo, está influenciado de una corriente de corte más conservador por dos razones. Una, porque es converso. Usualmente los conversos tienden a ser mucho más conservadores dentro de la iglesia. Él es converso, pero es un hombre muy sincero. Ahora, por el otro lado, yo esto lo voy a mencionar, cada quien lo interpreta como quiera, yo nada más doy los datos. Él, sin ser miembro, recibe formación del Opus Dei en Estados Unidos. En contraposición, simplemente yo no sé sacar conclusiones de aquí, lo estoy mencionando. El actual Papa León XIV fue nombrado obispo de Chiclayo, en Perú, que era una diócesis que había tenido dos obispos anteriores del Opus Dei, y fue nombrado en Chiclayo por el Papa Francisco para hacer una renovación y reforma de alguna manera. Fíjense bien, estas cositas que no salen en la prensa hay que estarle escarbando mucho para poderlas sacar. Entonces, este hombre es obispo de Chiclayo con la instrucción de limpiar ciertas cosas que había ahí sucias. Les recuerdo que el cardenal Cipriani del Opus Dei era el arzobispo y cardenal de Lima. Y cuando cumple sus 75 años se va, hoy en día está acusado de abusos sexuales, él en lo personal, y nombran a un franciscano, Matara, el cardenal Matara, franciscano, para hacer una limpia en Lima. Vean lo que estoy mencionando, ¿no? Entonces, y este papa actual fue nombrado en Chiclayo para hacer limpia. Cuando deja de ser obispo de Chiclayo, nombran a otro Agustino en Chiclayo, es el actual obispo. Entonces, vean cómo sí hay tendencias, luchas, contradicciones, corrientes que uno no ve salvo que se meta más a fondo a la situación. Creo que este papa viene en una línea muy interesante para efectos de Estados Unidos, ya lo comenté, para efectos de tender puentes entre el grupito que resultó muy chiquito y muy ridículo, que hablaba de, va a haber dos papas. El Papa Francisco no es papa, ahí se de vacante, me voy a los extremos ridículos. Ahorita va a haber un cisma. Todas estas tonterías que resultó, como bien dice José Antonio, resultó que el cardenal Vesco acaba de declarar, ya ahora ya puede hablar de alguna manera, en que fue casi unánime la elección de este papa. Fue rápida y casi unánime, para que vean que esas divisiones terribles que hay en la iglesia, hombre, las ha habido terribles, pero en este momento, al contrario, está habiendo ya una corriente muy clara de que el mundo cambia y que la misma iglesia se está readaptando. Nosotros en México, concretamente, para terminar, gozamos de un alto clero muy, en mi opinión, es mi opinión, muy pobre en el sentido intelectual,
muy conservador y muy miedoso de el enfrentamiento por la cuestión de la legislación tradicional mexicana anticlerical, que aunque ya reconoce la personalidad de la Iglesia, sigue habiendo todavía una redacción constitucional muy ambigua. Entonces, nuestro clero, en lugar de seguir claramente los pasos del Papa Francisco, es un clero que está muy estático, muy miedosón, y como consecuencia, la declaración, para lo que pueden valer las encuestas, la declaración de cuántos católicos se declaran, cuántos mexicanos se declaran católicos, la última fue 77% en México. A como vamos a ir acabando como otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro clero es muy pasguato, muy mediocre. Está Cuando digo en nuestro nuestro clero clero es el como, clero alto, no el clero bajo. Porque el pobre clero bajo, a nivel de parroquia, hace lo que puede y lucha como puede. Y algunos son valientísimos. Pero bueno, nuestro clero alto, sin comentarios. me gusta tomar algunas de las palabras que mencionas ahora. Hablas de un clero mexicano pasmado, un clero mexicano estático, lo cual pues no se asimila a la modernidad que vive el mundo, que es realmente de progreso. No me gusta la palabra progresista, como muchos tratan de interpretarlo, ¿verdad? Que es romper con una serie de principios y demás, pero sí podemos hablar de avance, de, de progresar en el mejor sentido de la palabra, y podemos hablar de vanguardia, como los jesuitas, y en el caso particular Francisco, pues demostró que era de vanguardia y que intenta que la iglesia camine hacia adelante. ¿Cómo ves tú ese sello jesuítico que ahora se intercambia por un sello agustiniano? ¿Tú crees que la procedencia en cuanto a su congregación de los agustinos pudiera influir, como sí influyó Francisco como jesuita, en este caso, tiene algún papel? ¿Vale la pena considerar que es un agustino? Por supuesto, mira, yo estoy muy contento con la elección. Eh, Te recuerdo que la esencia de la teología agustiniana es la gracia que es la que actúa en el mundo. Entonces, este Papa está muy en concordancia en cuanto a la misericordia, el perdón, el diálogo, el acercamiento. Está perfectamente imbuido de la teología de San Agustín. El mismo Lutero, que era agustino, exageró esa situación al grado de que como él era un pecador como todos nosotros, pero se sentía que no tenía posibilidades de salvación. Él traía la angustia brutal de que no se iba a salvar. Entonces, basado precisamente en la teología de Agustín, dice, es la gracia la que me va a salvar. A pesar de que soy un tal por cual, es la gracia la que me va a salvar. Entonces, y luego sucedieron una serie de circunstancias de carácter de prejuicio de Lutero hacia Roma, con cierta razón, porque Roma tenía lo suyo, y por el otro lado pues el alejamiento, la independencia deseada por los príncipes alemanes para alejarse de Roma. ¿Por qué? Porque a Roma les cobraba un impuesto muy grande. Entonces se junta el movimiento político con el nacionalismo alemán, es el inicio de la nación alemana y la doctrina de Lutero. Pero regreso para acá, es decir, siempre tiene unas raíces. Este Papa actual no nada más para empezar, es un misionero. Eso ya de entrada está excelente. Es agustino, entonces
la primacía de la gracia y de la misericordia. Y el hecho de que además tenga una doble cultura norteamericana, latinoamericana, va a ser muy interesante, creo yo, para las consecuencias que vamos a ver pronto. Ahora bien, Alejandro, pues los signos, las palabras, el nombre que adoptan los papas, bien claro nos lo dejó Francisco, todo lo que implicaba tratar de parecerse a San Francisco. En este caso, pues nos está dando una señal al, de alguna manera, admirar a su predecesor en el nombre, que era León XIII, momentos de cambio de la humanidad hacia la modernidad muy importantes, cuando venía el comunismo, se atacaba al capitalismo, etcétera. Tú ves que la encíclica Rerum Novarum, eh, pues tiene también algo de inspiración en lo que él pretende hacer en este momento tan cambiante de la historia de la humanidad. La Rerum Novarum fue el inicio de la doctrina social de la Iglesia, en donde tanto capitalismo como comunismo estaban relativamente condenados, y aquí viene una apertura a una tercera opción, que es la doctrina social de la Iglesia, con la Rerum Novarum. Hoy en día, la doctrina social de la Iglesia está muy olvidada. Estamos viendo que el comunismo y el marxismo ya no son serios, ya fueron desplazados, y el capitalismo está en una crisis brutal. Entonces, en este momento no se ve una salida. Sin embargo, el hecho de que la Rerum Novarum fue el inicio de la doctrina social de la Iglesia puede ser un indicativo de que este nuevo Papa precisamente quiera poner un énfasis en ciertas cuestiones de carácter social, en donde, claro, él viene de un pueblito que es Chiclayo, un pueblito entre, pues, mestizón, indígena, pobre, que no es Buenos Aires, ¿no? De donde venía el Papa Francisco, una gran capital europea, vamos a decirlo así. Entonces, Chiclayo viene, es un pueblito latinoamericano, y viene de allí, y allí se pasó 25 años, entre otros pueblos, ¿no? Y ese. Entonces, es muy interesante que traiga una visión, creo yo que la trae, una visión social. Y es por eso el León XIII. Pero León XIII tuvo otra cosa, no nada más el aspecto de doctrina social. El papa anterior a León XIII fue Pío IX. Y Pío IX, ante la pérdida de los estados pontificios, se encerró molesto porque el mundo no lo comprendía. Entonces él se alejó y, más aún, prohibió que los católicos italianos participaran en la política con el famoso non expedit. Entonces viene León XIII y da un volteón. ¿Y qué significa León XIII? La apertura al mundo, el comienzo del diálogo con el mundo. Entonces, tiene esas dos vertientes, doctrina social y apertura con el mundo. No es porque sí que un papa elige un nombre determinado. Francisco escogió por Francisco de Asís. Este hombre escoge por León XIII, clarísimamente está dejando huella de lo que él quiere hacer. Vamos a ver a qué se enfrenta. Pues es muy interesante y buscándole jugar con las palabras de Chicago a Chiclayo, de Chiclayo a Chicago, bueno, esa simbiosis de dos Extremos. retratos de la humanidad, ¿verdad? Que estamos viviendo, lo latinoamericano
y lo norteamericano. Pero bueno, los compañeros que están aquí presentes, bienvenido Víctor Montoya, bienvenido Víctor Fortuño, que se acaban de incorporar a nuestra reunión. Jorge ¿Quieren José, no lo olvides. comentar algo, Eduardo Rivas? No, Por que también está favor. aquí Jorge Yo quiero José, comentar algo. que lo Yo quiero olvidaron. comentar algo. A ver, Yo creo adelante, que, yo Valentín. creo que todas las iglesias, pues tienen su parte buena, su parte mala, cualquier iglesia que tiene. Lo que es más difícil dentro de las políticas de las iglesias, es más difícil la política dentro de la iglesia que la política de los humanos afuera en los países. Eso que ni qué porque se tiran abajo. Otra, creo que de los más conservadores son los italianos. O sea, le están poniendo estate quieto con poner otro papa que no sea italiano. Y ahí llevamos varios. Entonces, por ahí pueden haber otras cosas. Pero lo mejor que hay aquí es que va a haber una continuidad de lo que hizo el Papa Francisco. Porque todos cuando llegan al poder, sean de lo que sean, no nada más iglesias, o sea, católicos o no católicos o lo que sea, sino vamos a hablar en el poder en la política, pues desconocen lo que hicieron el otro, empiezan a inventar el hilo negro y destruyen lo anterior. Y no hay una continuidad. Aquí yo creo que este Papa va a tener una continuidad. Ya no tanto porque si era americano y que si estuvo en Perú, o sea, da una continuidad a todo lo que hizo Francisco. Y con la otra, pese a muchos, es de los papas más jóvenes que se han elegido. Vaya, elegido bien, no hablemos de los Borges y cosas de esas, no, de como se ha elegido últimamente. Quiere decir tiene más posibilidades de vida que cualquier otro que tenga 70 y tantos, 80 años y todo ello. Puede ser una buena cosa. En cuanto en Estados Unidos, ¿por qué es tan católico el país o aunque no sean católicos, son religiosos? Es que hay un respeto. Si lo vemos, tienen una educación, no quiere decir que sean cultos, tienen educación porque tienen que tener hasta cierto grado para poder tener empleos, en fin, etcétera, y son buenas escuelas. Ahí van bien, pero si ustedes van a ver, cuando van a la iglesia los domingos, cuando hemos estado en Estados Unidos y vamos a la iglesia, van todos de punta en blanco, bien vestidos, con un respeto brutal, con una ceremonia que están metidos ahí, no nada más para decir, ya vine a misa o ya fui a otro lado, cualquiera de los otros, que es lo que nos falta aquí, pero lo más importante es que llevan a toda la familia. Y en los gringos es difícil llevar a la familia porque sabemos que cumplen 16 años y se largan a donde sea. Eso tenemos que verlo y yo creo que este Papa va a ir por ahí, de no una iglesia como lo hizo Francisco, condenatoria, sino, pues ahora sí que absorbente de todo lo que puede ser las otras culturas. Por eso mandó tantos laicos y empezó a poner laicos. Si tú quieres que te digan las cosas como están bien o mal dentro de casa, pon a un externo, no a uno dentro de casa. Si oímos a todos los obispos, arzobispos y cardenales y toda la curia romana en el Vaticano, pues van a decir, está todo bien porque no quieren perder sus comodidades. Habrá buenos, habrá malos y habrá regulares, como en todos lados. Yo creo que si tienen la opinión de los de afuera, es una opinión más clara, más de algo que tú no quieres oír o que nunca has pensado oír. Esa es la razón. Eso era todo. Mira, yo te digo así, estando muy de acuerdo con Valentín, cosa que es muy cabrona, pero Sí, me lo dijo un jesuita, Calderón, dice, no hay peor política que la política de sotana. ¿Y sí. saben por qué? Porque es negra y arrastrada. Eso dicho por un cura y jesuita. O sea que eso ya fue así como dogmático, vamos, está creo que escrito ya ex cátedra, ¿no? Entonces, pero ¿y qué más da si hoy nos van con toda la familia? Porque era la costumbre de los protestantes también, era el ir a la iglesia todos vestiditos y todo aquello. Pues le copiaron muchas de las políticas que hacían los demás de las otras religiosas, protestantes y todo. Pero ¿qué más da? Aquí también iba todo el mundo a la misa, sonaban las campanas, como han sonado tanto tiempo, y la gente se iba a misa, ¿no? A lo mejor a las 7 de la mañana iban todas las muchachas, a lo mejor porque tenían que trabajar el resto del día, luego iban ahí las mamás, los papás, ya cuando los adolescentes iban por su lado porque iban más chamacos o lo que sea. Pero eso, el ir a misa, que es parte del culto, que se hizo obligatorio, porque pues había necesidad de controlar a la Grey. Entonces, y ahora se dejó de ir a misa. Tal vez
vas a una iglesia un domingo, cosa que no hago muy frecuentemente, confieso, ¿verdad? Y no ves más que puras cabezas blancas o calvas, pero ya así que vea chamacada y eso no hay ninguno que vaya. Y no solo aquí, en Estados Unidos, en Europa, donde tú lo vayas, hay pura gente joven, pura gente vieja en las iglesias en los domingos, ¿no? Entonces, pues ya eso de siguen siendo católicos, pueden seguirlo siendo, pueden estar de acuerdo con la doctrina, pueden estar o no. Y te acuerdas en segundo de secundaria que decían que todas las religiones tienen tres partes, ¿no? El dogma, la moral y el culto. El dogma es en lo que crees. La moral son las reglas, los 10 mandamientos, etcétera. Y el culto, el cómo hacerle. Entonces, el cómo hacerle, ¿para quiénes? ¿Para los feligreses o para los controladores de los feligreses? Entonces, ahí es donde la gente pues ya ha abandonado esas prácticas, ¿verdad? Que fueron necesarias, obligatorias y todo, y que ahora pues parece que no son tanto, ¿no? Entonces, pues ya la gente no va tanto a misa aquí ni en otros sitios, ¿no? Y el catolicismo que hay aquí, si tú lo ves a nivel pueblo, es mucho más, ¿qué te puedo decir? Sincero, que el que puedes encontrar de una familia que se viste de corbata para ir a la iglesia y que le den sus galletitas y la salud a cura y todo lo demás, y encima canten en la iglesia, ¿no? ¿No? Aquí van porque son creyentes y ya. Entonces, como que es una cosa más sincera que lo otro, ¿no? Pero es una opinión totalmente vareliana. Muy Dos, bien, dos, adelante Alejandro. dos cosas, Yo- mira, vale la pena mencionar dos cosas porque se han comentado aquí. Una de ellas es que se confunde mucho y esta es una rama muy española de la iglesia, de poner más énfasis en la moral que realmente en la doctrina. La doctrina en el aspecto del mensaje de gran alegría de la salvación. Entonces nosotros heredamos un poco esa mentalidad de identificar religión con moralidad. Y eso ha hecho, en mi opinión, mucho daño. No quiere decir que la moralidad no juega un papel, naturalmente que juega, pero identificar moralidad con la religión es lo que creo que ha dañado mucho tanto en España como en otros lugares. Eh, el papel, el mensaje, se ha perdido el mensaje de gran alegría de la salvación de Cristo, la redención, y estás diseñado para el banquete de la eternidad. Ese mensaje se ha perdido por la moraleja de no le veas el trasero a tu vecina. Bueno, oye, pero también Lutero lo perdió, porque lo acabas de decir, ¿no? Y se peleó contra las indulgencias que eran para irte para que las dieran más baratas, más que nada, ¿no? Claro, claro. Para poderte ir Pero al Bueno, cielo. allí tienes esa mentalidad de... Está muy Pero interesante. era alemán, Lutero. Es el aspecto moral y el aspecto... Es decir, la cuestión de las famosas indulgencias, como se manejaron en aquella época, que tiene su razón también política, religioso-política, era dame la moneda, la echo en la bolsa y ya se salvó el alma, ¿no? Es decir, una cosa tan burda que con toda razón Lutero, había razón en parte de lo que decía Lutero, hay que entenderlo, ¿no? Otra cosa que mencionabas, Eduardo, es la fe de la gente humilde es una fe muy sincera. No se ha quedado nada más en el ritual. Es una fe poco ilustrada, es decir, ignorante, pero muy sincera. Entonces vale la pena poner énfasis en eso. ¿Ah? yo creo que nos estamos metiendo en terrenos bastante complejos y sobre Estamos todo que preparados para ello, Borrego. Estamos muy ameritarían, preparados para meternos en esos terrenos. a Sí. ver, perdón, Fueron muchos años de enseñanza Eduardo, no jesuítica, pero... acabo de decir mi idea, Ah, ¿no? Ah, yo creí no, que esa era la no, idea. no, bueno, no sé, yo
respeto lo que tú dices, dogma, moral y culto, apologética, todo lo que nos enseñaron allá, pero bueno, deja de dar mi punto de vista personal. Perdón, es que no sabía que no habías terminado, perdóname, Borrego. Pido una disculpa. No, hombre, no te preocupes. Estoy tratando de dar un enfoque muy personal que está también eh, pues a tu consideración y a la discusión del grupo para meterle aquí un poco este, Leña. de interés al asunto, además de los box que te voy a dar a ti y a Valentín para que nos pongan todavía aquí más ambiente en la reunión. Pero el dogma, la moral, el culto, déjenme de plantear esto. Y acordándome y retomando las palabras de Francisco, yo no te pregunto qué religión tienes, qué es lo que te pregunto, a quién haces el bien. Y cuando hablas o preguntas de a quién haces el bien, estás hablando de una moral, estás hablando de una misericordia, estás hablando de un acercarte al prójimo. Yo no te pregunto, otra cosa más que a quién haces el bien. Eso en última instancia es la moral. Yo así lo veo, a reserva de otro enfoque que seguramente tú le puedes dar, Eduardo. Ahora, el dogma, pues separa a la humanidad. El culto, pues son cosas externas que son necesarias, pues eh, para vestirte ante los demás y para aparentar en la fotografía de la historia de la humanidad. Pero en última instancia, la moral es a lo que debemos de pretender, independientemente de la religión que tengas, llegar, ¿sí? A acercarte bueno, ahí lo dejo yo como, como Pero, una inquietud digna de que sea considerada por ustedes. También sí, dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, no tanto en lo que crees o no creer, sin que lo trate yo de minimizar para nada. Pero bueno, ahí lo dejo no, como pero algo mira, Borrego, complejo, te voy a algo interrumpir de nuevo. complejo que, La sí, moral dime, es que lo que está bien, lo que está mal. Eso es la moral. Exacto. la En moral es cualquier religión, lo que está bien, lo que está mal. Punto. por Las eso, lo siete que está bien y virtudes lo que de... está mal muchas veces es relativo. La moral No, quiere no, decir no, no es relativo. la No, no, no. costumbre. No es Para relativo. los musulmanes la moral es tener un harén, ¿sí? Para, o sea, la moral es la costumbre, es la norma, La es lo que, norma, eso sí, la norma. eso, la norma, por Ya. eso. Pero no necesariamente quiere decir que todos comulguemos en cuanto a los principios con eso. La moral no es pareja en la humanidad, ¿sí? No, eso Pero nadie bueno, dijo que era pareja. La palabra moral, moral, si te pones a verlo en cualquier religión, es decir, lo que está bien y lo que está mal si perteneces a esto. Punto. desde el punto de Desde el vista punto de vista de la religión que sea. Punto. La muy particular maometana, la otra, la que quieras. Esa es y la muy, moral. Y luego pues por las eso, creencias, tú crees, como unos creen en Mahoma, otros en Alá, otros en Buda, no, otros creían eso en ya es el Zeus, dogma, otros querían eso es el dogma. en Amón, en todo eso, en Egipto, ¿no? Entonces, para cada una de esas religiones estaba lo que estaba bien, lo que estaba mal, y ya, ¿no? Por Punto. eso. Ok, Estaba mal si el, comerte una vaca porque eran sagradas en Egipto, por la India, no sé dónde, ¿no? Estaba ya, a nosotros sí bueno, que nos gusta bastante. Entonces, pero así era lo que marcaba lo que estaba bien, lo que estaba mal. lo que Y es está lo que bien o dice está mal, Alejandro. Ah, mira, ahí viene Alejandro entonces también. entramos al relativismo. Para No, al unos está revés. bien, El relativista eres bueno, ya, tú. ok. Bueno. A ver, A ver, a No ver, te dejemos enojes, las Borrego, palabras. no te Mira, enojes. A ver, efectivamente hay dogma, moral y culto, y cada uno tiene un papel. Naturalmente, el más importante es el dogma. Si no crees en el dogma, no eres católico, tan fácil como eso, ¿no? Puede ser moral o inmoral, pero sigue siendo católico. Pero si no crees en el dogma, no eres católico. Entonces, cada parte tiene su papel, dogma, moral y culto, ¿no? El problema es que a veces se tiende a hacer un reduccionismo y poner un énfasis demasiado grande en el aspecto moral, abandonando el más importante, que es el dogma, que es el gran mensaje de redención. Entonces,
se pone mucho énfasis, se hace un reduccionismo de identificar religión con moral y dejas fuera un poco el aspecto dogmático, que es el evangelio, la buena nueva. Esa situación es la que hoy en día ha causado tantas fricciones dentro de los distintos cleros y dentro de esta evolución del mundo y de la iglesia. No quiere decir que la moral sea relativa, aunque ciertamente, según la perspectiva de cada religión, hay aspectos que cambian porque ven como moral una cosa y otra no. La religión católica toma como base fundamental la moral natural, la que deriva de todo ser humano. Y como consecuencia, ciertas religiones que ven una moral en ciertos aspectos distinta, van en contra de la moral natural, de la esencia humana. Entonces, el cristianismo pone un énfasis enorme en la moral natural, que además se ve completada por el aspecto divino, pero tiene las tres cosas: norma, moral y culto. Perdón, dogma, moral y culto. El problema es no hacer el reduccionismo, que en muchos momentos históricos, no nada más hoy en día, se ha hecho de poner más énfasis, más importancia en el aspecto moral que en el aspecto dogmático, que esa es la esencia de nuestra religión. No quiere decir que uno sea, bueno, con consecuencia voy a ser inmoral, que sabroso, ¿no? No se trata de eso, sino simplemente el mensaje que va a convertir a este mundo como el que tenemos no es a base de normas morales, porque nos van a mandar al carajo. Se va a convertir el mundo a base del nuevo mensaje, el evangelio, el mensaje sensacional de Cristo, el mensaje de la redención. Lo demás, se dice, no puedes hacer esto y no hagas el otro. Y bla. Eso es consecuencia de haber aceptado el aspecto dogmático. No Pues, poner antes el aspecto moral, porque no, va no se puede, tiene que por ser ahí. consecuencia. Concuerdo contigo en que la moral es consecuencia del dogma, pero por otro lado, yo veo, sí, que es un factor de separación en la humanidad si se hace demasiado énfasis en ciertos aspectos dogmáticos, no tanto en lo que sí uniría a todos los seres humanos, que es la ley natural que tú mencionas, el bien y el mal. Bueno, ahí lo dejo así nada más. Cálmate, Plancarte, cálmate. Ya te volviste mundialista tú también. A ver, No, yo no, creo que hay una cosa, si todos los extremos son malos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, pero tienes que tener un dogma, una moral y un culto para apoyarlo todo, no a los claro, extremos, pero sí a los principios. Por ejemplo, no, pero sí, tengo el dogma y tengo la moral, pero no voy al culto. ¿Por qué tienes que no vas al culto? A la hora que vas al culto, ¿qué es lo que vas a hacer? A reafirmar los otros dos que te faltaron o que ya tenías. Que se ir allá y a la casa de Dios hablar, no agarrar y decir, tengo que ir media hora a misa y a ver a quién va y a quién saludo y estoy viendo Pues así papeles. es. Hablar con el patrón hay que ir a hablar, porque por más que recemos, muchas veces rezas en el elevador o lo que sea, un Padre Nuestro y a 2 por hora. Estás muy fallo de dogma, ¿eh? Muy fallo. Bueno, Dios está en entonces, bueno, todas partes, es dogmático. ¿Por qué voy coño de tienes que ir a la acuerdo. iglesia? No, pero tienes que ir allá porque cuando tú estás, Eduardo, Dios lo tenemos en todas partes y rezamos diarios o nos persinamos. Pero si tú vas ahí a la casa de Dios, que es una iglesia, vaya con No, otro no, no, no. a Es poder el alma agarrar humana. Yo aprendí eso, el allá. alma humana. Esa es Pero la ¿qué en casa el de alma? Dios. ¿Quién la puso? ¿Quién No, puso el no un alma? montón de tabiques mal puestos. No. Entonces, pues, No. entonces me estás Entonces, confundiendo en mis creencias, por favor, Valentín. no, bueno, tus creencias, bueno, tus creencias pueden ser unas y no otras, Mira, pero yo creo que sí tenemos que hacer las tres cosas, las necesitamos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, sino dar eso y dar continuidad, ¿de acuerdo? bueno, Como la iglesia, yo siempre he dicho, ya basta que la iglesia sea amenazante,
que sea que te convenza, que te veas por qué vas a tal lado. Y no nada más, haz esto, pecado mortal al infierno, cabrón, y llévate 2 litros de gasolina más para que prendas más duro la leche. No, pero llévate unas indulgencias que te costaron a 7.20 cada una y ya no te vas. Tampoco vas a ir con las indulgencias, eso era pagar. Sí, claro, y había indulgencia plenaria. No, hombre, estoy lleno de indulgencias, fíjate. Si ibas 9 primeros viernes de mes, ya te ibas al cielo. Fuimos 11 o 12 veces en el Patria. Más aparte, todas las demás indulgencias. Y si tus papás fueron a Roma, te trajeron una indulgencia plenaria. Yo hice el camino de Santiago, entré por la puerta de la gloria, que eso ya es así más que la chingada. O sea, como quien dice, yo ya tengo palco por ahí arriba, más o menos, ¿eh? Entonces, imagínate si no hubieras hecho eso, ¿cómo estarían los cuernos y la cola de diablo? No, hombre, imagínate cómo estaría la humanidad, no la humanidad, ¿verdad? O sea, Yo quiero ver que a a mí me interesa mucho la opinión de Víctor Fortuño. No, es que me ha dado risa lo que dice aquí Eduardo, de que nada más vamos puros viejitos a la iglesia. Necesitas cambiar de iglesia. Yo te invito a Cuautitlán Izcalli, a varias iglesias, y no solamente hay viejitos, hay jóvenes, que algunos a lo mejor se distraen o lo que sea, pero hay jóvenes. Necesitas cambiar de iglesia. No vayas a iglesia de ancianos, ve a iglesia de jóvenes. Yo voy a una iglesia de jóvenes y se llama la iglesia San Judas Tadeo y no hay puros viejitos. Hay viejitos, sobre todo viejitos son los que van por la limosna. Eso sí, los que están a lo mejor allá recogiendo la limosna y ayudando al padre. Pero muchos feligreses son jóvenes, o sea, lo único que estoy en contra es generalizar. No generalicemos. No, para nada. Por ejemplo, ahorita en mayo están llenas las iglesias en España porque es que hacen la primera comunión todos los niños, ¿no? Entonces sí está lleno de jóvenes porque son niños que hacen la comunión. No, la comunión, mira, para la primera comunión ahora lo han hecho muy largo a mi manera de ver, ya que te metiste en ese tema. En algunas iglesias piden 1 año, te digo por mis nietos y por mis bisnietos, ¿no? Y en otros 2 años de estudio cada semana. Entonces, ¿ves? Se complica el culto. Se complica el culto. Ahí. Para mí es complicado. Yo le agradezco a uno de los padres que conocí en esa iglesia, pues ya le dije, ¿sabe qué? Mi nieto es hijo de mi hija, que es un desmadre, y mi yerno, que es ateo. Si quiere, no lo van a llevar a la iglesia. Si quiere, yo le doy las clases y usted lo examina. Y lo examinó el padre y pasó. No sé qué le preguntaría, a lo mejor no le preguntó nada, porque me llevaba muy bien con el sacerdote. Lo que me refiero es que es difícil a veces generalizar, ¿no? No, yo te entendí tu generalización. De 2 años, estás de la fregada, para mí. Entendí tu generalización, Víctor. El que no sabe, no tiene comunión. El que no sabe. Tuvo que hacer un examen, ¿no? Ah, sí. Oye, no tiene derecho si no sabe. Pero no. ¿Cómo que lo acabas de decir? La excepción fue que él, sin tomar el curso, lo pasaron. ¿Lo pasaron a qué? ¿A que te den la comunión? Le dieron la primera comunión. A ver, ¿y si lo hubieras llevado tú de la mano y se lo hubieran dado, no era válida? Sin todo ese cuento. Lo que pasa es que, ¿cómo va a llegar a la primera comunión sin saber? Bueno, llega así que. ¿A poco? Por mí, no. Tienes que saber algo. Yo estoy de acuerdo con Víctor. ¿Qué 2 años ni qué 2 años de hacer tantas cosas? Y cuando te confirman, tienes que tener 18 años y ir a una preparación. Déjense tarugadas. Hay que agarrar, tener lo elemental bien. Y llévalo de la mano a la iglesia, que se persigne, ya tiene derecho a la... Le da lo mismo. Sí, no, si lo llevas así, mejor ni lo lleves. No, hombre, llévalo y le das un buen desayuno y un regalo, ya la hizo, hombre. Oye, y algo muy parecido sucede también para los matrimonios, les exigen tantas cosas que si de por sí ya no se quieren casar los jóvenes, pues menos con tanta... Además te lo exigen los que no saben de qué se trata, o dicen no saber. Pues sí, ¿verdad? Bueno, Maite, ¿qué opinas tú? Yo opino que es de risa, o sea, esas son mamadas, sí, o sea, por eso hablando en términos coloquiales, ¿verdad? Pero fíjense a lo que nos ha llevado ahorita. ¿Qué? El cambio. No, pues que las opiniones que tenemos cada quien, Borrego. Por supuesto. Pues, Maete no dice ni pío, ahí nada más está. No, pues está pensando en suizo, con eso que es vasco suizo. ¿Cómo estás?
Juan Manuel Amuchasti, ¿quieres comentar cómo se dan las cosas por allá Bueno, en un ¿Sabe caso, hablar? por los Reyes La Paz? en un caso, una muchacha estaba angustiada, pero a morir, porque el cura le dijo que no podía hacer la primera comunión y que tenía que volver a repetir el curso. Ah, Y sí. Eso no es entonces cura. yo Ese le no es Oye, pregunté sacerdote que vive en la a comunidad. esta niña, le pregunté, oye, ¿qué es lo que quieres? ¿La fiesta o quieres realmente recibir a Jesús? Me dijo, yo quiero recibir a Jesús. Bueno, pues en la próxima misa nos paramos y vamos y nos ponemos en la fila y reciben la primera comunión. Claro, es lo que te Porque decía, Víctor. los curas están para administrar a Sí. sus feligreses. oye, y Lo, aquella que llevaba un escote fabuloso y que le decía que no podía entrar así, y que dijo ella, ya el chiste lo sabemos todos, ¿no? De que tenía el derecho divino, ¿no? Y el izquierdo. Y- Pero fíjate, volviendo a tu tema, Borrego, el culto, ¿quiénes son los ministros del culto? No de la moral, ¿eh? Los curas, ¿no? El que no dejó ir a la comunión a la niña, el que quería hacerle el examen al chamaco de Víctor. Por ¿Me eso entiendes? prefieren cambiarse de religión. Pero ¿para qué? Mejor te quedas sin ninguna y siempre te portas bien y te vas derecho al cielo y ya. No, en con lo ese que caso hay que hablar con el respecta, cura. No nada más dejar que todo pase, sino ir a decirle al cura, oiga, ¿qué es lo que quiere usted? Bueno, ¿Feligresen? ¿Qué es lo que pero quiere? ¿qué A cura ver, quieres? ¿Quieres un jesuita, un agustino, un franciscano, un opus dei, que sea, un el legionario que de sea, Cristo? el Te que van a decir sea. diferentes cosas. Ahí El los problema, tienes, ahí en Chiclayo tuvieron que cambiar de curas y todo, o sea, una renovación moral, lo ¿no? que pasa es que aquí estamos olvidando lo que nos dijo Alejandro. Lo más importante es el dogma. Y si el dogma es lo más importante, si el niño, bueno, los niños tienen que saber a sí, qué van y por qué van y cómo van. sí, el Entonces, dogma es importante, pero antes que el dogma está la fe. Exactamente. Oh, ok, maestro, has se hablado puso como un bueno, verdadero maestro, con todo y que esto, estuviste en esto Suiza. se puso bueno. Porque Pero la Vasco fe te la suizo da este. Dios, la ponte, fe te la ponte da a Dios. pensar que me dice que son tres, pero que es uno. Y mi Bueno, mente y mi razón no me da. ¿qué les parece? ¿Qué les Entonces, parece si esto todo lo tengo esto? que dejar a la fe. Pon tu Pues, Tengo micrófono, fe. Jorge José, tu Ahora, micrófono. ¿cómo adquiero la fe? Pues a través del trabajo que hago con los demás. El dogma. bueno, lo uno debe ir con lo otro, ¿verdad? Alejandro, ¿cómo ves toda esta serie de Sí, opiniones que No, aparentemente son? creo que, mira, yo ya le dio el ataque a voy a Alejandro. completar lo que dice Manuel porque tiene toda la razón. Miren, el dogma no se acepta por la razón, se acepta por la fe. El dogma no se explica, el dogma se cree. ¿Creo en esto o no creo en esto? Y la fe, por supuesto, viene desde el bautismo. Entonces, esa fe se puede consolidar o se puede perder. Pero el dogma solamente se entiende, no se entiende por la razón, se acepta por la fe. Ahora, el clero efectivamente está como administrador del culto, pero es para servir. Desgraciadamente, muchas veces pone obstáculos a ese acercamiento de la fe. Benedicto XVI tiene un dicho que a mí me ha fascinado. Uno quiere buscar a Cristo y se topa con la iglesia. Eso viene de Benedicto XVI. Por eso decía el Papa Francisco que el aspecto moral se debe de juzgar por parte de los sacerdotes en la confesión de rodillas, no el que se confiesa, sino ellos de rodillas con humildad para entender que el que se acerca a pedir perdón ya tuvo un remordimiento, un hecho de perdón. Hay los curitas que todavía
no te doy la absolución, o se ponen a regañar al que se acerca a confesar. Son los cretinos, además muy desconocedores de la naturaleza humana, como si ellos fueran perfectos, ¿no? Pero es lo que dijiste ahora. ¿Son para servir? No, son para servirse. Faltó el Bueno, sufijo desgraciadamente hay eso, servirse. Eduardo, desgraciadamente hay eso. Pues claro, hombre. Eso es parte, 20 siglos de lo mismo. Hombre, eso por es favor. parte de, pero hoy en día estamos en una situación crítica por la gran corrupción que hay dentro de la iglesia. Hay una corrupción muy grande, sobre todo a nivel del alto clero, gravísima, que es la que se opuso al Papa Francisco. Yo les recuerdo que el Papa Francisco no recibía críticas de los laicos, recibía críticas del clero, de los cardenales y de los obispos. Esos son sus enemigos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque les estaba leyendo la cartilla. El Papa Francisco les leyó la cartilla. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Pero lo más importante es esto, hombre. Indudablemente que el centro de la religión es el dogma, pero el dogma se acerca a uno a través de la fe. El dogma no se puede explicar. Es inexplicable. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso es imposible de entender. Pero a través de la fe uno cree en ello. Uno cree en ello. Entonces, hay que... Y lo que fortalece mi fe es el Evangelio. Sí, señor. Sí, señor. Y el acercarse a los sacramentos. Eso último está bien. De ahí se necesitan más misioneros para que la gente que no ha tenido la fortuna o el privilegio de conocer a Cristo, pues hay que llevarlo, ¿no? Por eso es una de... Ahí entramos nosotros, José Antonio, los misioneros somos los laicos. Así es. No así dejarle el papel a los sacerdotes nada más, Claro. sino es. ahí está el Vaticano II. Ya estamos Fíjate bien, llegando. fíjate bien, el clero, en México, por supuesto, pero en otros lugares, el clero no le da su lugar al laico, no quiere perder su lugar, ni siquiera entiende el papel del laico. Va rápido. Bueno, entonces, ¿qué debemos de reivindicar nuestro papel ante el clero, los laicos? Sería una de las conclusiones que podríamos tener en esta reunión, Alejandro, para que le des, pues ya, y a ver, antes Jorge José, que ya levanta la mano, quiere opinar también. Claro, si no le hacen caso, cara. No, a ver, Jorge José, por favor. Tomando un ejemplo para los que sabemos, o los que estudiamos un poco de medicina. Cuando estudiamos anatomía, la estudiamos por partes y ya después integramos esos conocimientos en la práctica. En el intercambio de opiniones que tenemos ahorita sobre la religión, las doctrinas religiosas, las prácticas y los diferentes cleros, yo quiero opinar lo siguiente para simplificarlo. Lo primero es que la religión es universal y es el deseo de nosotros como seres humanos reencontrarnos sobre nuestro principio espiritual. Como dijo un jesuita, somos espíritus en una experiencia humana. La otra cosa es lo que viene a ser las doctrinas. Y para esto recuerdo a su santidad, el Dalai Lama, que alguien le preguntó queriendo ponerle un 4, ¿cuál es la mejor religión? Y le contestó, la que te hace a ti ser mejor persona. Y para resumirlo, independientemente de todos los ritos heredados y del Mesías, el Cristo, gracias a que los judíos nos lo dieron, por así decirlo, lo sintetizo cuando los pusieron en jaque, quisieron poner en jaque a Jesús y le preguntaron que cuál era los mandamientos, el principal mandamiento. Y él lo resumió de la manera más práctica que se aplica a la mejor religión que te haga mejor persona. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y los demás, si les interesa, pues sigan ese evangelio porque el contexto es tremendamente hermoso. Finalmente, en cuanto a todos los ritos, recuerden que la iglesia somos nosotros, no son los curas, no son los administradores.
tal como alguien dijo, en vez de servir, se sirvieron. Y eso tiene un origen histórico que lo puedo resumir yo como persona y como estudioso del tema, es en el momento en que el cristianismo se institucionaliza, se echó a perder el mensaje. Ahí se echó a perder el mensaje porque entonces se fue más hacia la parte material y cultural. Y para resumir lo último, la moral es relativa porque la moral es producto de nuestra cultura y de las interrelaciones que hemos tenido como género humano. No es la misma moral, no es hacer el bien o el mal, porque hay momentos y culturas en donde hacer el mal no corresponde a lo que en otras culturas es hacer el bien. Por lo tanto, si queremos resumir el mensaje de Jesús y lo que recibimos nosotros, ustedes sobre todo, con toda la cultura y la educación jesuita que tienen, yo lo resumo: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Con esas dos situaciones ni siquiera la ley mosaica ni los 10 mandamientos son útiles. ¿Por qué? Porque mucho antes de eso alguien lo decía de otra manera, que era: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Espero no haberlos aburrido con la forma en que pienso ahora, gracias a la guía de Fernando García Escalante, que siempre lo recuerdo desde que le dije que yo era ateo porque no creo en el Dios que me enseñaron y mucho menos en la práctica cultural de la doctrina que recibí. Eso es todo. Eso. Creo que todos tenemos madre, pero no creo que muchos. A mí me gusta más el mandamiento de la última cena. Ámense unos a otros como yo os he amado. Exactamente, que dice como el amigo que está dispuesto a entregar la vida por sus hermanos, por sus amigos. Un broche de oro, lo que dijo Alejandro Fernández, los sacramentos es una práctica que es extremadamente necesaria para nosotros los seres humanos. Y eso lo saqué de un psicólogo famosísimo, Jung, que dijo que hay enfermedades cuyos enfermos se recuperan más pronto cuando tienen fe. Y respecto a lo de terminar con lo que dijo Alejandro, sobre todo recuerden: el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Y ahí no hay nada de que será o no será, es fe, 100% fe, y el poder de la mente se refleja en si crees en eso te vas a convertir. Amén. Oye, yo nada más completo una cosa. La cuestión de los sacramentos, independientemente de que ayuda psicológicamente, tiene un contenido divino, objetivo, sobrenatural, que te ayuda. Los sacramentos, el come mi carne, no es nada más ya me siento mejor porque psicológicamente ya fui a comulgar, ¿no? Sino que tiene un contenido sobrenatural que te ayuda a salir adelante. Esa es la diferencia de la religión católica con las demás, que tiene los sacramentos de la ayuda divina. Por eso es la iglesia única, verdadera, aunque todas las demás iglesias comparten de alguna manera algo de verdad. Muy bien. De acuerdo. Muy bien, pues ha sido, creo que muy interesante, enriquecedora, ver diferentes puntos de vista que confluyen a lo mismo. Y entonces, pues si les parece bien, ya estamos cumpliendo 1:30 de reunión y creo que ha sido buena la reunión, por no decir otra cosa. Pues quién sabe, Valentín igual da menos limosna este domingo. Ni la fortuna Rockefeller te salva, cuate. Ya no te podrías aguantar, Eduardo. Yo diría entonces, si me permiten decir, pidámosle a Dios que restituya, aumente o acreciente nuestra fe. Muchas gracias a todos. Sí, te pegó, Borrego, lo que dijeron, que estaban quietos los obispos y ya no paraste. Como te decía Manolo Larrea, te subiste a tu columpio otra vez. Ya. Ponle el freno de mano a la silla.
Muy bien, Eduardo. Bueno, yo Pues a ver, les digo por último que me regocijé mucho sobre el nombramiento de León XIV. Creo que sí, todo, así hasta el Maturro, empezamos. Sí, fíjate. como que Así trae empezamos. la modernidad por la que luchó León XIII, con dos de sus Gracias, Jorge encíclicas José. son profundamente hermosas. Muy bien. Perdón, gracias, Jorge José. Con estas palabras que nos estás culminando nuestras reuniones, con las mismas que empezamos, y te agradecemos tu participación, que ha sido realmente, pues, muy, muy buena, muy buena, muy buena, muy buenas a todos. Que la pasen Listo. bien, festejen a sus mamás y déjense ya de echar tantas madres, por favor. No, espérate, Borrego. Yo creo que de Déjense todos de los que estamos aquí, ninguno vive su mamá ya, ¿eh? No, No. no creo. Yo creo que no, ¿eh? No, Bueno, O muy raro Pues ya sería no el tenemos caso. muchas madres que festejar. Sí. Y tú, Borrego, Más que las sigue, que no valgan sigue pura fabricando idem. madres, tú, Borrego. ¿perdón? No, espero que no valgan idem, eso es todo. No, de eso ha vivido el Borrego, de hacer ¿De qué? madres. De madres. De eso he vivido. De eso he vivido y me he divertido y también he aprendido. Muchas gracias a todos por su Bueno. participación.